Vamos entonces a compartir la palabra de Dios, la prioridad más importante en nuestra vida. Vamos a leer la palabra del Señor en el Lucas capítulo 10, versículo 38. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios mío, Dios eterno, Dios poderoso, Dios maravilloso, por todas las cosas que va a llevar a cabo. Gracias por la bendición que descenderá sobre el pueblo. Gracias por esta palabra, gracias por revelar su palabra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por todo, Padre. Amén, Jesús, y amén, Jesús. Bueno, miramos nosotros aquí en la palabra de Dios que Jesús visita la casa de Marta y María. Y nosotros miramos a la luz de la palabra lo que Jesús hace ver a Marta cuál sería la prioridad más importante para su vida. Y asimismo no solamente a Marta, sino también a nosotros, a usted, a mí. Así que vamos a ver la prioridad más importante en nuestra vida. En nuestra vida, claro, hay cosas que son de más valor, de más peso que otras cosas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la prioridad más importante en nuestra vida. Cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de lo más importante, lo más esencial, cosas de valor. Cuando nosotros tomamos alguna cosa como prioridad, entonces sucede que eso lo ponemos en primer lugar. Eso lo ponemos en primer lugar y por lo tanto es de mucho valor para nosotros. Nosotros damos la vida por eso que ha sido nuestra prioridad. Nosotros nos esforzamos y lo hemos puesto en primer lugar porque es nuestra prioridad. Entonces, cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de lo importante, lo esencial en nuestra vida. Y Jesús le hace ver a Marta cuál debería ser la prioridad de ella, porque ella tenía otras cosas prioritarias para su vida, pero que no eran verdaderamente esenciales, que les podían, ¿cómo sería la palabra? Saciar, llenar, darle vida, ¿verdad? Sino que eran cosas pasajeras. Entonces, nosotros, ¿a qué le damos más importancia? Cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de aquello que nosotros le damos más importancia a nuestra vida. Entonces, si es más importante en nuestra vida, más importante, lo vamos a poner en primer lugar. Eso es nuestro enfoque. Eso sería en lo que nosotros visualizamos, ¿verdad? Porque es muy importante para nosotros. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos establecer prioridades en nuestra vida. ¿Y por qué? ¿O cómo estableceríamos prioridades en nuestra vida? Sería la pregunta. ¿Por qué? Porque es necesario de que nosotros pues pongamos prioridades importantes en nosotros, ¿verdad? Que verdaderamente valga la pena sacrificarse por aquello, porque cuando nosotros ponemos algo prioritario en nuestra vida, nos sacrificamos por ello. Nosotros sacamos el tiempo, nosotros buscamos toda la forma posible para llevarlo a cabo.
Entonces, ¿cómo establecemos prioridades en nuestra vida? Cuando nosotros hacemos una decisión voluntaria acerca de nuestras prioridades basadas en nuestros valores personales. ¿A qué le damos valor en nuestra vida? ¿Verdad? Entonces, hacemos una decisión voluntaria. Cuando nosotros vamos a poner una prioridad en nosotros voluntariamente decidimos si aquello va a ser la prioridad número uno en nosotros. Somos nosotros entonces que decidimos, hacemos una decisión voluntaria para establecer una prioridad en nuestra vida. Entonces vamos a establecer una prioridad en nuestra vida. Tenemos que ver verdaderamente, analizar si es tan importante verdaderamente en nosotros para tenerlo en primer lugar. Entonces Marta tenía algo prioritario en su vida, y lo había puesto como primer lugar en su vida. Pero no era la esencia, ¿verdad? Eran cosas que se tenían que hacer, pero no eran prioritarias como para que decir más importante de lo que se estaba haciendo en aquel momento. Entonces nosotros tomamos una decisión voluntaria para tomar aquellas cosas y hacerlas prioritarias en nuestra vida, ¿verdad? Basado en nuestros valores personales. O sea, somos nosotros que valoramos las cosas personalmente. Somos nosotros que le damos valor a aquellas cosas. Asimismo, a veces hay personas que ponen en prioridad alguna cosa en su vida sin planificar muy bien, o sea, sin mirar verdaderamente si está correcto o está bien poner eso en primer lugar. Entonces, algunas personas llegan a tener sus prioridades sin planear muy bien. O sea, que ellos no hacen una evaluación si ciertamente está bien, es número uno esto que estoy haciendo. Es más importante esto. Eso es una evaluación o análisis que la persona debe de hacer, ¿verdad? Si verdaderamente, ¿qué es lo que ha puesto en su vida como algo prioritario? Entonces, las prioridades somos nosotros las que decidimos cuáles son las prioridades que vamos a establecer. Somos nosotros y las valoramos, ¿verdad? Nosotros somos las que le damos el valor. Entonces, ahora debemos de ver cuál sería tu prioridad. Para usted, ¿cuál sería su prioridad? Número uno. ¿El trabajo es su prioridad número uno? ¿La casa es su prioridad número uno? ¿La familia es su prioridad número uno? ¿Cuál es su prioridad número uno? Sí, el trabajo es necesario, ¿verdad? El que no trabaja no come, dice la Biblia, pero lo que pasa es que un día dejamos el trabajo, nos vamos de esta vida y nos fuimos sin nada. Si no hicimos las cosas correctamente. ¿Su casa es su prioridad número uno? Hay personas que por no dejar sola la casa no se congregan, no van a una iglesia. O pudiera ser que hay personas que por su trabajo ellos no van a una iglesia, o sea, ellos no se congregan. Y yo no estoy hablando de religión, porque ese ha sido el problema en el mundo. El problema es que hombres han levantado muchas religiones y han confundido al ser humano. Yo no estoy hablando de religión, la religión la inventó el hombre y cada religión tiene su nombre. Pero cuando hablamos del evangelio no estamos hablando de religión. El evangelio vino de arriba. La religión es una mezcla entre la mentira y la verdad. Pero el evangelio no tiene mezcla de mentira. El evangelio es el puro evangelio, ¿verdad? O si usted no hace lo que la Biblia dice, no de entrar al reino de los cielos. En la religión usted puede hacer lo que quiera hacer y no hay problema, ¿verdad? Ahora en el evangelio no, se pide un cambio, Dios pide un cambio. Entonces, Dios
nos enseña cuál debe ser la prioridad número uno a la luz de la palabra. Entonces, pudiera ser que la prioridad número uno puede ser su familia. Usted no se congrega porque a su hijo no le gusta que vaya a la iglesia. Y entonces usted, para no tener problemas por su hijo, usted no va a la iglesia. Usted no se congrega, no va a una iglesia, a un templo porque a su esposo no le gusta. Y usted, por no tener problemas con su esposo, usted no va a la iglesia. Ahora, ¿quién es la prioridad número uno para su vida? Sus hijos, su esposo. Lo mismo tanto, ¿verdad? El trabajo. La persona no va a una iglesia porque no tiene tiempo por el trabajo. Entonces usted me podrá decir, pero pastor, usted no me va a mantener. Tengo que trabajar. Para eso Dios le da inteligencia a uno. Y uno es el que asesora el tiempo de la vida que Dios le da. No, si aquí en este mundo hay muchas cosas que quieren consumirnos el tiempo de nuestra vida. Pero Dios nos da libre decisión para que nosotros decidamos. Claro, usted decide estar así, usted decide qué vamos a hacer, no podemos hacer nada. ¿Verdad? Usted me dice a mí, yo no tengo tiempo para congregarme. Bueno, esa es cuestión suya. Usted tomó esa decisión, yo no puedo obligarle. Pero sí tengo que enseñarle la verdad. Tengo que hacerle ver la realidad de las cosas. Cuando Jesús le hizo ver a Marta, el error le dice Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero psicológicamente, mentalmente, para Marta era lo correcto que estaba haciendo. Como usted que me está viendo, para usted es correcto lo que está haciendo. Usted no aparta tiempo para Dios. Usted no hace la voluntad de Dios. Claro, se enfoca en la familia, se enfoca en el trabajo, se enfoca en sus cosas que Dios le ha dado. Claro, usted me dice, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. Claro, lo tremendo es que usted no tiene salvación. Y la vida no se termina cuando usted muere. Miren, nosotros trabajamos, y la Biblia es tan clara. Nosotros venimos de la tierra, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos de la tierra. Por eso usted come frijolitos que vienen de la tierra. Yo quiero explicar esto, ¿verdad? Usted come tortillitas, vienen de la tierra. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita los nutrientes. Dios nos hizo de la tierra. Entonces, ahora, se tiene que trabajar por este cuerpo que vino de la tierra. Este cuerpo necesita frijolitos, tortillitas, necesita calzado, necesita ropa, necesita loción, necesita ¿qué? Jabón, champú. Entonces, ¿para qué se trabaja? Para este cuerpo. Un día este cuerpo se va a terminar. Todos nosotros sabemos, se va a la tumba, se lo comen los gusanos. O se convierte en polvo, porque dice la Biblia, del polvo eres y al polvo volveréis. Ahora, las almas cuando salen del cuerpo ya no trabajan. ¿Por qué? Trabajamos por este cuerpo. El alma no necesita champú. El alma no necesita jabón, el alma no necesita loción, el alma no necesita zapatos, el alma no necesita vestuario. Todo se hace por este cuerpo. Entonces, usted me podrá decir, pero pastor, ¿y a mí quién me va a dar las cosas? Claro, cada quien puede poner sus argumentos, puede tener sus argumentos para defenderse, pero cuando nosotros miramos la realidad de las cosas, tenemos que ver que nosotros tenemos que asesorar nuestro tiempo. Nosotros tenemos que buscar forma para nosotros también alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Ahora, ¿cuál es su prioridad número uno? Su prioridad número uno es el reino de Dios. Entonces usted se congrega, entonces usted ora, usted ayuna, usted lee la Biblia, usted se alimenta espiritualmente. Para usted la vida espiritual es algo muy importante para usted. ¿Por qué? Porque la prioridad número uno es el reino de los cielos para su vida. Aquí solamente vamos a vivir 70, 60, 20, otros 15, otros viven 10, otros viven 50, otros viven 90, otros viven más de 100. ¿Verdad? Y dependiendo del tiempo de vida que Dios nos da, pero eso es milésimas de segundo de vida de lo que vamos a vivir en la eternidad. Porque lo que sucede es que mientras no conocemos la verdad, parece que, nos morimos y se terminó todo. Eso me pasaba a mí, ese era el pensamiento que yo tenía en el mundo. Me morí y se acababan los problemas, se acababa todo.
Pero un día conocí la verdad y me di cuenta que no es así. Que un día nos toca dejar este cuerpo, sí. Pero el alma tiene que ir a un lugar. Entonces, nosotros debemos de saber, usted debe de entender y debe de enfocarse verdaderamente en saber verdaderamente si usted ha escogido como prioridad número uno el reino de Dios. Entonces, para usted, a usted no le tiene su esposo para ir a la iglesia. Usted va a luchar más bien para que su esposo se salve, porque es que él tiene la mente cegada. Y a veces el hombre, nosotros los hombres, si no llegamos al Señor, no nos convertimos, somos tan machistas que es que lo que nosotros decimos. Y si no, ya hay problema. ¿Verdad? Lo mismo la mujer a veces. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano por naturaleza ya trae esas cosas. Por la tendencia pecaminosa. Entonces, el ser humano tiene que tener un cambio en su vida. Y ese cambio se da a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros ponemos como prioridad número uno el reino de los cielos, entonces nosotros nos vamos a enfocar en Él. Nosotros vamos a preocuparnos por nuestra salvación. No solamente por nuestra salvación, sino también por la salvación de nuestra familia. ¿Verdad? Porque detrás de nosotros vienen ellos. Ahora, es importante por eso cuidar nuestra actitud. ¿Cuál era la actitud de Marta? Afanada y turbada. O sea, Marta estaba haciendo sus quehaceres, que no era pecado, pero era malo porque se estaba desenfocando de la realidad de la vida. Un ejemplo, un cristiano deja de buscar el reino de Dios por enfocarse en otras cosas, ya está con su visión perdida. ¿Por qué? Porque es cierto, esas cosas son necesarias, se tienen que hacer. Un ejemplo, una persona no va a la iglesia porque tiene que lavar ropa, ¿verdad? En el tiempo que le toca para ir a la iglesia pone a lavar ropa, o lava los trastes de la casa, o busca asear la casa en el tiempo que se le tocaría congregarse. Eso ya es afán. Y eso es lo que sucedía con Marta. Marta quizás estaba preparando algo de comer o no sé, ¿verdad? Pero estaba preocupada en la cocina, que se había desenfocado de la bendición que había llegado a su casa en ese momento. María no. María estaba recibiendo esa palabra reveladora. María estaba recibiendo esa palabra de bendición para su alma. Porque dice que estaba a los pies de Jesús, sentado a los pies de Jesús, escuchando esa palabra. Pero Marta no le daba importancia. No se había dado cuenta el valor de la bendición que había llegado en ese momento a su casa. Muchas veces las personas se afanan tanto en las cosas de este mundo que no se dan cuenta el valor de la bendición que Dios les ofrece o que Dios les ha regalado, porque hay personas que han recibido la salvación, ¿verdad? Han aceptado a Cristo, pero se han apartado luego, porque verdaderamente no han entendido el valor del regalo que han recibido. Yo le digo una cosa, no hay nada más importante de mucho valor que nuestra salvación. La Biblia dice sobre Marta y María. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra actitud. ¿A dónde nos enfocamos? ¿Cuál es nuestra prioridad número uno para nosotros? La Biblia dice en el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y ciertamente, todos nosotros sabemos que cuando venimos al mundo, venimos desnudos. Y lo mismo cuando nos vamos desnudos. Es porque si nos vamos con ropa es porque nuestra familia nos viste. Pero ya nosotros no podemos agarrar ropa y ponernos la ropa porque me voy a morir. ¿Verdad? Entonces desnudos venimos y desnudos vamos, no llevamos nada de esta vida. La ropa de nosotros le quedó a otra persona. ¿Verdad? Entonces, cuando la persona muere, se le quita.
Por eso dice aquí, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Cuando una persona muere, ¿qué sucede? Si es varón, le quitan la esposa porque no se la lleva. Le quitan los hijos porque no se los lleva. Le quitan el carro porque no es de él. Le quitan la casa, no se la lleva porque no es de él. ¿Verdad? Todo lo de esta vida aquí se queda, todo es prestado. Lo mismo llega el momento donde se nos quita el cuerpo, porque el cuerpo se nos prestó un día. Dios vino y puso los ingredientes necesarios, las cosas necesarias para que ese cuerpo se formara, se nos dio un cuerpo. Pero llega un momento donde se nos quita el cuerpo, porque nosotros vivimos de prestado. Entonces, cuando la persona muere, todo se le quita. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien cuando lo llevan a sepultar que va detrás de la casa? ¿Verdad? Llevan la casa, llevan la refri, la estufa, la cama, llevan ahí con él. No, ¿verdad? Lo que llevan es solo su cuerpo para sepultarlo en la sepultura. Eso es todo. Entonces, cuando uno se muere, se le quita todo. Solo hay algo que la persona lleva, y es el alma purificada, es la salvación cuando alguien ha aceptado a Cristo y se enfoca en su plan de salvación. O sea, cuando esa persona, la prioridad número uno de él es la salvación de su alma. No es que la familia no es importante, usted podrá decir, pero pastor, ¿sabe que usted me está diciendo entonces que mi familia no vale? Sí, su familia vale, pero recuerda que en la vida hay cosas, una más de valor que otras. Y Dios es el que está en primer lugar, luego la familia, luego el trabajo. O sea, cada cosa en su sitio, en su lugar. Entonces, la persona tiene que cuidar su actitud. ¿Cuál es la forma? ¿A dónde se ha enfocado usted más? En las cosas de esta vida. Y se ha desinteresado en las cosas de arriba. Tenga cuidado. Eso es estar despistado como Marta. Disculpe la expresión, pero es necesario decirlo claramente las cosas. O sea que cuando yo me desenfoco de las cosas de arriba y me enfoco solo en lo de aquí, o sea, yo en mi mente que estoy tan cegado que nadie me va a sacar de la realidad, a no ser que le abra mi corazón a Cristo para que me haga entender las cosas. Para Marta era correcto los quehaceres y no le daba importancia que Jesús estaba ahí, que se estaba predicando la palabra. Ella estaba con sus quehaceres allá. Como de repente pudieran haber creyentes que cuando les toca el día de culto, se ponen a hacer las cosas, los quehaceres. Dios sabe que estoy ocupado. Dios sabe que usted se está dejando engañar por el enemigo y está afanado. Y la Biblia dice que esos afanes alejan a las personas del Señor. Cuando habla de la semilla que fue sembrada, una fue sembrada entre espinos, otra en medio del camino, otras en pedregales, otras en buena tierra. Pero hay una que se sembró en cierto lugar, y esa lo que hace es alejar a las personas, como dice la Biblia, del reino de Dios. Y se lo voy a leer para que usted vea. Vamos a ver. La palabra del Señor habla sobre la parábola del sembrador, y cuando él explica dice: los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los de la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Lo que le sucedía a Marta, afanada, ¿verdad? ¿Cuántas personas se afanan en la hora del culto? Se ponen a hacer qué hacer en la casa. Tienen que planchar, tienen que lavar la ropa, tienen que lavar la loza, hacer la casa. No tengo tiempo. Ahora, ¿quién piensa que se está provocando el problema? Es usted mismo. Porque usted es el que le va a dar cuenta a Dios. No es su pastor, no es su hermana, ni su hermano en Cristo. Es usted que le va a dar cuenta a Dios. Y en aquel día va a tener un grave problema si usted tiene esa actitud incorrecta.
Por eso que es importante es tener cuidado con nuestra actitud. Marta parecía que era lógico lo que estaba haciendo, como algunas personas pudieran buscar un argumento que me pudieran presentar en este momento que estoy exponiendo la palabra para hacer ver que lo que están haciendo ellos es por alguna razón. Pero yo le digo, usted podrá presentarme cualquier argumento que sea que lo haya alejado de la voluntad de Dios, y usted se ha enfocado en las cosas de esta vida, y usted se ha desenfocado del reino de Dios. Usted me podrá presentar cualquier argumento, yo le digo, no es válido. Porque aquí Dios no le valió ningún argumento a Marta. Él le dice Marta. Pero Marta se preocupaba mucho con los quehaceres y acercándose a Dios. Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea que la persona que se desenfoca del reino de Dios está turbada. Y cuando hablamos de turbado es una persona que no está en su justa razón. A veces se tienen que decir las cosas por el bienestar, ¿verdad?, de las almas. Pero le dice Jesús, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Yo quiero decirle algo. Nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Tiene mucho valor. Tiene que ser la prioridad número uno para nosotros. Nuestra relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, para que usted me entienda más, servir a Dios es lo más importante para usted y para mí. Quiere decir que no es importante trabajar, sí es importante, pero vamos a ponerlo en un lugar más bajo de los niveles de las cosas importantes, ¿verdad? Porque si el trabajo me quita el tiempo de Dios, yo me voy a morir. Me voy a ir al infierno porque no le serví a Dios. Y otro va a venir a ocupar ese trabajo. ¿Y yo? Y me fui a la condenación porque no me forcé para buscar a Dios. Entonces, pastor, ¿quiere decir que usted me está diciendo que yo deje mi trabajo? No, busquémosle forma. Usted es bien inteligente. Dios nos ha dado la capacidad, la inteligencia, para que nosotros podamos discernir, entender y asimismo tener la capacidad de valorar las cosas que se deben de valorar. Nosotros Dios nos ha dado inteligencia y esa inteligencia tenemos que usarla. Cuando hablamos de conocimiento no es conocimiento por ser una palabra, conocimiento no, es porque se necesita. Cuando hablamos de sabiduría es porque se necesita. ¿Verdad? Cuando hablamos, vamos a poner otros valores morales, como vamos a poner ejemplo, la fe. Yo necesito la fe, es un valor espiritual. Yo necesito la paciencia, yo necesito, ¿qué? La perseverancia, yo la necesito. Yo necesito esas cosas en mi vida. Por algo están, porque son necesarias en nosotros. Entonces, yo tengo que poner en primer lugar el reino de Dios en mi vida. Un día yo me voy a ir de esta tierra. Nadie es eterno acá. Pero sí, mientras estuvimos aquí en la vida, hicimos en la vida secular lo que tuvimos que hacer. Hay personas que son profesionales, lucharon, estudiaron, hoy son profesionales. Hay personas que han tenido logros, títulos en su vida, se han esforzado, pero son personas que también le sirven a Dios, ¿verdad? Ellos no buscan una excusa, no, que Dios sabe que yo no tengo tiempo por esto. No, ellos buscaron formas, porque es que hay que buscarle formas. O sea, tenemos que tratar de nosotros asesorar nuestro tiempo. Es usted que asesora su tiempo. Entonces te dice, bueno, a esta hora voy a hacer esto, esta es la hora.
este es el tiempo del culto para la iglesia, este es el tiempo para la oración, este es el tiempo para el trabajo, y la familia, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Pero si nos enfocamos solamente en los quehaceres, en las cosas de esta vida, la persona se turba, o sea, está cegada, está que no mira la realidad. ¿Por qué? Porque una cosa es necesaria. Y cuando la tenemos y nos vayamos de esta vida, nadie nos quita la salvación. Porque la salvación no es materia, ¿verdad? Nuestra alma espiritualmente se ha llenado. Nuestra alma se va llena, se va emblanquecida. Nuestra alma es purificada con la sangre de Cristo. Entonces, cuando mi alma sale de mi cuerpo, mi alma se va para el cielo, donde le esperan todas las recompensas que Dios tiene para nosotros, así como mi alma, como el alma de todo creyente hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en el reino de Dios. Dios quiere que nuestra relación personal íntima con nuestro Señor Jesucristo sea algo importante para usted y para mí, ¿verdad? No lo mire como algo que esté en segundo, tercero, cuarto lugar. No lo mire así. Es importante que usted vaya a la iglesia, le sirva a Dios, sirva en los ministerios, haga la voluntad de Dios, predique, evangelice, y va a haber cosas maravillosas de parte de Dios, porque venimos para servir. Entonces hemos visto la prioridad más importante en nuestra vida. El Señor nos enseña aquí en la palabra de Él. Si usted no ha tenido tiempo para buscar a Dios, yo le motivo, le insto, hágalo. La vida se termina. Un día llegaremos al final del camino de la vida. Y ahí entonces vamos a ver la realidad de las cosas. Yo siempre digo algo. Cuando una persona muere, y es una muerte así, instantánea, o sea, de repente, y esa persona no está preparada, eso es, yo pienso que es algo horrible para aquella alma, pero no puede ya volver atrás. Su cuerpo ya fue destruido, un ejemplo. Murió en un accidente o no sé, en algo. Ya murió, a no ser que Dios tenga misericordia y permita que vuelva otra vez a la vida, vuelva a entrar al cuerpo, ¿verdad? Y vuelva a resucitar. Eso es solo Dios. De lo contrario, yo siempre cuento un testimonio de un familiar. Yo le hablaba de Cristo y me decían, a mí no me gusta eso, yo soy de tal religión y a mí nadie me va a sacar de ahí. Mire, la religión no salva, le decía. Quien salva es Jesucristo. Sí, pero déjame a mí, yo vivo la vida como yo quiera, yo ya estoy mayor, no necesito que un cipote, así me decía, como vos me vengas a enseñar. Es que tiene que aceptar a Cristo. Si usted muere así, usted se va al infierno. Déjame a mí, pues, si yo me voy al infierno, soy yo. Y entonces de repente él cayó enfermo una vez y fue más grave, hasta que se murió. Y se lo llevaron para donde una hermana. Y la hermana le dice ya antes de morir, hermano, si quieres voy a llamar al pastor para que ore por vos y acepte a Cristo. ¿Qué? Ni vayas a llamar a ese tal por cual. Bueno, está bien, hermano, pero no lo ofendas, porque él no te hace nada, le dice. Entonces, pasaron los días, murió él. Y él no aceptó a Cristo. Ahí lo prepararon, lo tenían con algodones, lo tenían ya preparado para velarlo. 3 horas tenía, cuando él vuelve a resucitar. Y cuando él se sienta y suspira, lo primero que dijo, llamen al pastor porque voy a aceptar a Cristo. Él se dio cuenta que la salvación no le salvó, que la religión no le salvó. Y después duró como una semana más con vida. Y él contaba que había ido a un lugar terrible y por eso cuando regresó, lo primero que hizo fue aceptar a Cristo. ¿Verdad? Porque solo Cristo puede salvar, no hay nadie más, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Ponga como prioridad número 1 su relación con Dios, su relación con Cristo, sea la prioridad número 1.